A las buenas nos de Dios, hermanos. Hoy vamos a hablaros de la Asunción de María o Asunción de la Virgen. Es la creencia de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica de que María, la Madre de Jesucristo, cumplió el curso de su vida terrenal. Fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No debe confundirse con la Ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. Este traslado es llamado Assumptio Beatae Mariae Virginis, Asunción de la Bienaventurada Virgen María, cuya doctrina fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. La festividad se celebra el 15 de agosto. Las primeras referencias litúrgicas. La primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo VI se celebra la fiesta del Recuerdo de María, que conmemora la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su Asunción. Esta fiesta es el siglo VI, fue llamada el Dormitio o Domisión de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la Asunción de María al cielo. En el siglo VII el nombre pasó de Domisión a Asunción. Relatos apócrifos. La primera referencia literaria conocida sobre la Asunción se encuentra en la obra griega de Ovidius Dominae. Dos ciudades afirman ser el lugar donde ocurrió su Asunción: Jerusalén y Éfeso. La primera narración conocida que aborda el final de la vida de María y su Asunción es el apócrifo Liber Requiem Mariae, Libro del Reposo de María, del siglo III y posiblemente del siglo II. Otras fuentes tempranas también contienen referencia a la Asunción. The Greek Discourse on the Domitium, atribuida a Juan el Teólogo. Otra fuente que habla de la Asunción es el Six Books Domitium Apocryphos, llamado así por estar dividido en 6 libros separados. Data casi con certeza de mediados del siglo IV, si no quizás incluso antes. Lo más importante es que el Six Books Domitium Apocryphos proporciona evidencia convincente de un culto temprano a la Virgen casi un siglo antes de los acontecimientos del Concilio de Éfeso. La creencia en la Asunción corpórea de María se basa en el tratado apócrifo de Ovidius Dominae, que lleva el nombre de San Juan, que pertenece sin embargo al siglo IV o V. También se encuentra en el libro de Transitu Virgins, falsamente atribuido a Melitón de Sardes, y en una carta espuria atribuida a Dionisio el Areópagita. Según una de estas fuentes, María habría sido resucitada y asunta al cielo recién enterrada. Llegado Jesús al escenario del óbito, habría preguntado a sus apóstoles que la velaban: ¿qué queréis vosotros que haga con ella? Una vez más es el vehemente Pedro el que se apresura a responder: ¿a tus servidores les parecería justo que lo mismo que, habiendo vencido a la muerte, tú reinas en tu gloria, resucites el cuerpo de María y la conduzcas al cielo lleno de alegría? Entonces llevaron los apóstoles el féretro y depositaron su santo y venerado cuerpo en Getsemaní, en su sepulcro sin estrenar. Y por 3 días consecutivos se oyeron voces de ángeles invisibles que alababan a su Hijo, Cristo nuestro Dios. Mas cuando concluyó el tercer día, dejaron de oírse las voces, por lo que todos se apercibieron de que su venerado e inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. El más difundido de los evangelios asuncionistas y uno de los más antiguos en el Oriente bizantino es el libro de San Juan Evangelista, el teólogo. Este y otros escritos
apócrifos tuvieron gran influencia en diversas homilías y escritos de los oradores orientales, como por ejemplo Juan de Tesalónica, Juan de Damasco o San Andrés de Greta, San Germán de Constantinopla, entre otros. Si bien no tenían ni tienen carácter histórico, la Iglesia Católica vio en estos escritos el fondo teológico que existía y del cual los relatos eran expresiones adornadas. La Asunción en Occidente. Debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con Oriente eran tensas y el griego no se dominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María no fue desarrollada sino hasta el siglo VII, donde aparece el tratado Ad Interrogata atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la asunción corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. El Papa Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, quitó las citas del Pseudo-Jerónimo y lo sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. 2 siglos después, el Papa Benedicto XIV señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable, pero sin señalarla aún como dogma. La influencia del libro llamado El Pseudo-Jerónimo, que ponía en duda si María fue asunta al cielo o con o sin su cuerpo, aunque manteniendo la creencia en su incorrupción, hizo surgir la duda de si la asunción corporal estaba incluida en la celebración de la fiesta. A esto se sumó otro libro que gozó fama entre los conventos y cabildos llamado el Martirologio, del monje Usuardo, muerto hacia el año 875, el cual alababa la reserva de la iglesia de aquella época que preferiría no saber el lugar donde por mandato divino se oculta este dignísimo templo del Espíritu Santo y nuestro Señor Dios. El dogma. En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de la parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años, cuando el Papa Pío XII consultó el episcopado en 1946 por medio de la carta Dei Pare Virginis Mariae. La afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. El 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, las creencias de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y con el consenso de los obispos del mundo, declaró como dogma de la fe la Asunción de la Virgen María. Os voy a leer un trocito de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, 1 de noviembre de 1950. Y dice así: por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra proclamamos, declaramos y definimos seis dogmas divinamente revelados, que la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen María cumplió el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Bueno, y aquí os dejo también la imagen para que la podáis ver. Hermanos, espero que os haya servido de algo en este día tan importante, un poquito de lo que os he podido contar. Bendiciones.